Les damos la bienvenida a nuestro canal de Facebook y de YouTube de Hablando de Ciencias Biológicas, un canal del Colegio de Profesionales de las Ciencias Biológicas de Durango, en el cual buscamos pues la divulgación de las actividades que hacen los profesionistas. En este caso vamos a hablar de la profesión de la biología con la doctora Patricia Ramírez Bastida. Invitamos tanto a la estudiante Paola Rodríguez como Karen Carrillo, las cuales pues también son divulgadoras, un estudiante de la carrera de biología, unas futuras biólogas que a lo mejor se pueden colegiar aquí con nosotros, y que les agradecemos este apoyo para esta nueva etapa de transmisión de entrevistas y reportajes del colegio, que terminó el año pasado solamente con 4 transmisiones. Esperemos que este año tener un poquito de mayor actividad, aprovechando de que pues, toda la gente se ha acercado a estos medios de comunicación para conocer lo que se está realizando. Entonces, pues bueno, adelante Paola, Karen, el estudio es suyo. Les agradezco su participación. Vamos a realizar la entrevista a la doctora. Vamos a hablar un poco sobre su trayectoria. Ella cursó en la UNAM la licenciatura en Biología y la maestría y doctorado en Ciencias Biológicas. Cuenta además con diplomados relacionados con aeropuertos y con educación virtual. Es académica en la UNAM FES Iztacala con 35 años de experiencia, impartiendo 158 cursos relacionados con vertebrados, manejo de recursos naturales y ornitología principalmente, además de asesorar a más de 100 estudiantes en asignaturas de investigación como tutor. Ha titulado a 27 estudiantes de licenciatura y 5 en maestría, principalmente con avifauna, en ambientes urbanos y ecosistemas, de proyectos relacionados con avifauna acuática y especies invasoras, como colaboradora en proyectos educativos y otros. Muy buenos días. Agradezco que aceptara la invitación para participar en el canal del Colegio de las Ciencias Biológicas de Durango. Esta vez, pues vamos a abordar el tema de las aves urbanas, que es un contexto de actualidad en la ciudad de Durango, debido al conflicto entre ambientalistas y autoridades por la posible relación de la reubicación de árboles para la construcción de un puente en una de las vías más importantes de la ciudad, con la muerte y el desplazamiento de los tordos de cabeza amarilla, lo que ha generado recelo en la población sobre qué tanto la actividad urbana ha afectado a las poblaciones de las aves que se distribuyen en la ciudad. El tema de la entrevista no es que nos responda directamente sobre la relación de dichos tordos y la construcción del puente, sino más bien analizar a través de su opinión como experta la importancia de las aves en los ecosistemas urbanos, si realmente son sensibles a los cambios del paisaje, van a ser buenos indicadores y finalmente si son importantes para el ambiente urbano o es el interés de la sociedad solo lo que está relacionado con el gusto que nos genera que las aves estén cerca nuestro. Para comprender mejor estas cuestiones, iniciaremos con la primera pregunta, doctora. ¿Existen grupos de aves afines a las zonas urbanas o podemos encontrar cualquier tipo de ave en la ciudad? Podemos decir que hay aves que van a tolerar las condiciones urbanas. De hecho, la gente que se ha dedicado a estudiar esto, no nada más con aves, sino con todo lo que es la fauna nativa, reconocen que hay organismos, vamos a hablar especies, o incluso organismos particulares que pueden tolerar los cambios que se dan en los ambientes cuando empieza a ocurrir una urbanización. Y ya de ahí, que esto es un proceso, digo, las primeras ciudades surgieron hace varios cientos de años, me refiero a áreas que condensen gran cantidad de personas y que tengan modificación del ambiente para crear infraestructura, tendidos de calles y demás. Entonces, hay especies que empezaron a ligarse a esos nuevos ambientes, lo que se denomina los ambientes antropizados, y así en la actualidad tenemos especies que si no es dentro de una ciudad no las vamos a encontrar. Eso sería válido, por ejemplo, para el gorrión europeo o para la paloma europea. Hay otro tipo de aves que sin buscar necesariamente la presencia humana, van a vivir en entornos que estén urbanizados, es decir, pueden tolerar la presencia e incluso pueden hacer uso de ciertos recursos que brinden las ciudades, y hay otras especies que definitivamente cuando empieza una actividad humana de alta densidad se van de ahí, ya sea porque no toleran la presencia humana o porque los cambios ocasionados en el ambiente hacen que no encuentren los recursos que requieren para vivir. Entonces, dentro de esos dos extremos, las que ya no pueden vivir si no es dentro de las ciudades y aquellas que no pueden acercarse a una ciudad, tenemos todo un gradiente de especies, como decía, no nada más de animales,
que pueden tolerar en diferente grado las modificaciones ambientales que conlleva la urbanización. Entonces, sí hay aves que están muy ligadas a los ambientes urbanos, pero realmente en ambientes urbanos podemos encontrar mucho más que especies que estén buscando esos recursos, muchas de ellas que son totalmente incluso inesperadas en un ambiente citadino. Quisiéramos saber, doctora, ¿las aves pueden estar en cualquier parte de la ciudad o tienen afinidad por sitios específicos? Pues nuevamente, y aunque parezca que es la primera respuesta que da un biólogo, todo va a depender de la especie, ¿no? Habrá lugares donde si estamos circulando en una avenida que no tenga árboles, que nada más tenga puras casas y demás, pues serán unas cuantas especies nada más las que vamos a ver ahí, las que caracterizan las áreas modificadas. Se habla que el proceso de urbanización conlleva, si hablamos ya particularmente de qué pasa con la fauna, conlleva que muchas especies desaparezcan y queden nada más algunas, que serían las de mayor tolerancia a la presencia humana y las que tienen una mayor versatilidad para uso de recursos. Entonces, incluso algunas, aunque no usen el recurso humano, pero si les gusta, por ejemplo, anidar en las iglesias o anidar en construcciones, en techos, en torres, en antenas, en cables o en este tipo de infraestructura, bueno, pues ahí estarán, porque ahí obtienen una cosa que puede ser la percha o el lugar para anidar, aunque se vayan a buscar alimento a otras zonas. Entonces, hasta las áreas más urbanas pueden tener unas cuantas especies, pero ya si a eso le metemos elementos de los que se van perdiendo de la ciudad al campo, ¿no? Pensemos que tengan árboles, que tengan herbáceas, que tengan arbustos, o que haya un espacio abierto. O sea, conforme tú le vayas metiendo más elementos naturales a una zona urbana, pues vas a poder encontrar muchas más especies, pero definitivamente no todas van a estar en todos lados. Por ejemplo, si es un ave que dependa de frutos, pues solamente en aquellos lugares donde haya ciertas plantas que produzcan esos frutos, las vas a encontrar. Si es un ave que se alimenta en el suelo rascando el sustrato, pues obviamente donde haya concreto o cemento o asfalto, no va a estar, sino va a estar en aquellas incluso pequeños jardines de casas que todavía conserven el pastito, las herbáceas, el suelo. Depende qué tantos elementos naturales tú tengas en un ambiente urbano, pues van a ser las especies que van a poder estar ahí. Y como digo, no nada más aves, piensa tú en elementos como insectos, como organismos que viven en la infauna del suelo, o los que dependen de sustratos arbóreos. En fin, conforme más compleja tengas tú la estructura de un ambiente dentro de la ciudad, vas a poder encontrar muchas especies, hasta el punto de que si tienes un área verde grande, que tenga humedal, que tenga árboles, arbustos, pues entonces de garzas, rapaces, búhos, y cuanto animal te imagines tú, va a poder estar presente ahí. ¿Usted cree que las aves pueden ser vindicadoras de un manejo urbano adecuado? De entrada podría decir que sí, pero habría que tomarlo con mucha precaución, sobre todo porque muchas de las especies que toleran las condiciones urbanas llegan a cambiar sus dietas y en muchas ocasiones ya no comen lo que esperaríamos que comieran en un ambiente natural, vamos a llamarle. Por ejemplo, las paserinas, o sea, todo el grupo de los gorriones, naturalmente se alimentan de semillas o de alguno que otro insecto. Y sin embargo, en las ciudades tú las vas a ver comiendo restos de tacos, chetos, basura como tal, ¿no? O lo que tengan a la mano. Entonces, para saber si un animal o si una especie de estas es un buen indicador, pues tendríamos que ver si está haciendo lo mismo que haría en un ambiente natural. Porque un animal que en un bosque te indicaría, por ejemplo, o sea, pensemos en un organismo, es más, pensemos en los resultados de una tesis que ahorita está terminando una de mis estudiantes. Hay un carpintero que le llaman el carpintero bellotero, sí, es Melanerpes formicivorus, y que es un ave que se caracteriza por hacer graneros en troncos muertos, llenarlos de agujeritos y llenarlos de bellotas. Y forma ahí graneros y es como un ave típica de bosque. Entonces resulta que ella estudió un gradiente de vegetación desde el bosque hasta la ciudad y la única especie que se mantuvo en todo ese gradiente fue Melanerpes aurifrons.
pero resulta que Melanerpes aurifloras en la ciudad ya no hace sus agujeros en el árbol, sino que ya los hace en el poste de luz, y ya no come bellota, sino que está comiendo otra cosa, y entonces en este caso el carpintero bellotero ya no sería un indicador de que se conservan las condiciones de bosque en la ciudad, porque ese animal fue capaz de cambiar toda su comportamiento y sus recursos, adaptarse a las nuevas condiciones. Entonces sí tendrías que revisar muy bien qué especies son las que tú estás considerando como bioindicadores y si realmente te están indicando lo que tú quieres que te indiquen. O sea, si un ave puede ser un buen indicador de condiciones perturbadas cuando encuentras estas aves generalistas que pueden comer de todo y dices, bueno, pues si son las únicas que hay, me están indicando que este ambiente es perturbado. Pero si nos vamos a las especies que son más características de un cierto tipo de ambiente, entonces sí tendríamos que ver, como decíamos, si están haciendo lo mismo que harían en su ambiente natural. Por lo tanto, tendrías buenos y malos indicadores, dependiendo cuál sea, qué es lo que quieres que te indiquen, ¿no? Por último, ¿son importantes las aves para las ciudades? ¿Qué funciones tienen que beneficien a lo que ahora se llama un ecosistema urbano? O, es decir, ¿por qué estudiar las aves en los ecosistemas urbanos? Esas son varias preguntas, voy a ir abordando. La primera que tú me decías es que si son importantes las aves para la ciudad, ¿no? Bueno, las aves, y como digo, quiero extenderlo, porque las aves no viven solitas, ¿no? Las aves necesitan un sustrato donde anidar, un sitio donde resguardarse, un lugar donde comer, y dependiendo de qué ave estemos hablando, pues requieren diferentes recursos. Entonces, las aves son importantes en las ciudades, sí, porque en primera es el grupo de vertebrados que tenemos con mayor riqueza en las ciudades. O sea, pensemos, ¿qué hay en una ciudad además de humanos? ¿Sí? Puedes tener hormigas, cucarachas, ratones, ratas, una que otra lagartija, y ya hablando de otro tipo de vertebrados, de lo que vas a encontrar más especies van a ser de aves. Entonces diríamos que es el componente natural más abundante que vamos a tener en los ambientes urbanos hablando de vertebrados, pero obviamente ellas dependen de sus recursos y si son aves frugívoras, nectarívoras o granívoras, pues van a depender de que exista la vegetación. Por lo tanto, la presencia de aves te está indicando que hay algunos elementos naturales que aún se conservan en esas áreas urbanas o que se están promoviendo, porque en algunas ocasiones es lo que queda del ambiente urbano, digo, lo que queda del ambiente natural una vez que lo urbanizas, o la otra es los elementos naturales que se han adicionado a una ciudad después de haber eliminado lo que era el ambiente natural, que son dos cosas diferentes y que pueden tener un efecto distinto en cuanto a la bifauna que se te va a presentar. Si tú tienes un relicto de lo que tenías anteriormente, pensemos que era una zona de encinares y construiste entre los encinares y te queda este bosquecito de encinos, pues puede que tengas elementos o fauna en general que te refleje ese ambiente natural. Pero si pensamos en muchas otras formas de construcción en la que primero se elimina todo lo que hay, luego se meten las casas y luego ya dependiendo de la urbanizadora o del dueño de la casa es lo que pone afuera, pues en muchas ocasiones, aunque tengamos un elemento vegetal, ese elemento puede ser más a gusto de la persona y típicamente tiende a ser una especie que no es nativa. O sea, no hay nadie que diga, ay, voy a poner un huizache afuera de mi casa. Sí, o voy a meter una leguminosa. Normalmente se van por colorines, plantitas que tengan bonitas flores y que muchas de esas no son naturales. Entonces, las aves, es en lo que estamos entrando la plática, te están reflejando la estructura en la cual están presentes. Y ya en cuanto a las funciones que tengan, independientemente de si están sobre flora nativa o sobre flora exótica, pues las aves son controladoras de poblaciones de insectos y de malezas, podríamos decir, son controladoras de otros tipos de invertebrados, o sea, no nada más insectos, sino pensemos caracoles, lombrices de tierra y otros animalitos no artrópodos que pueden estar ahí presentes. Son polinizadoras porque están los colibríes y algunas otras especies que también son capaces de llevar a cabo polinización y con eso están asegurando pues que todo ese elemento vegetal persista. Y tenemos también a las que son dispersoras de semillas, o sea, las que comen frutitos y van dejando sus semillitas por uno y otro lado, que digamos que a veces
eso se revierte en un efecto que podría ser negativo, por ejemplo, cuando las semillitas que dispersan son de plantitas parásitas de otras plantas, como puede ocurrir con el muérdago. Entonces se pueden dar un montón de procesos en los cuales las aves están como intermediarias o son a la parte que nosotros vemos, ¿no? O sea, si nosotros vemos, por ejemplo, un tiránido o vemos un túrdido o alguna de esas otras aves, bueno, esa nos está indicando que tenemos insectos y habría que ver qué variedad de insectos tenemos. En muchos ambientes urbanos, algunas especies se han ido perdiendo. Te voy a comentar, ¿no? Cuando hace algunos años en la FES Iztacala era muy común que tuviéramos una especie que no sé si ubican, que se le llaman alcaudón verdugo, Lanis ludovicianus, y que ese organismo es una paserina que quiso ser depredador. Entonces se alimenta de pequeños vertebrados, incluso casi de su tamaño, insectos grandes, lagartijas y demás, que captura, se lleva, o sea, vuela con ellos a un sustrato, a veces los degolla para no llevar tanta carga, y luego los empala. Y eran bien comunes en Iztacala. Cuando hace muchos años empecé a ver notas de que en Estados Unidos se estaban reduciendo, pues yo decía, pues que se vengan para acá, acá tenemos un montón. No, resulta que en los últimos años también se redujeron precisamente porque los insectos grandes y los pequeños invertebrados de los cuales se alimentaba, pues no han aguantado las condiciones de ciudad y a la par que se le acaban las presas, pues el organismo se va retirando de las áreas urbanas. Entonces, están ocurriendo muchas cosas en las ciudades, ¿no? Tenemos aves que ciertamente su ausencia nos está diciendo que están faltando elementos. Tenemos especies que su presencia nos está diciendo que hay elementos, algunos elementos, y eso sería como la importancia. Es un gran grupo de organismos que están conformando relaciones incluso muy complejas dentro de la ciudad, y obviamente entre más procesos naturales tengamos en un ambiente urbano, pues nos habla de que hay cosas que se están manteniendo, ¿no? Eso sería como por parte de la importancia. Obviamente la otra, ¿no? Que precisamente por ser el elemento más visible de la naturaleza, pues puede atraer a la gente a que se concienticen de la importancia que es la conservación del ambiente. Y afortunadamente en ese sentido han surgido un montón de grupos de observadores de aves, que es una actividad pues muy redituable, incluso si lo vemos del lado económico, pero ya por el lado de tener un hobby que nos haga sentir bien y que es bonito y que brinda mucha información para la ciencia y demás, esto se convierte en una conjunción entre un hobby de personas, una oportunidad de desarrollar una actividad sana y contribuir a la ciencia ciudadana. Entonces, esa sería como la otra parte de la importancia. Y como bien preguntabas al inicio, puede ser un indicador de cosas que se están haciendo bien o de cosas que se están haciendo mal. Aunque, bueno, hasta ahí dejaré ahorita la pregunta por si tienes otra. Y había otro componente de tus preguntas. ¿Cuál era la que no he contestado? La última pregunta que le hizo fue, ¿por qué estudiar las aves en los ecosistemas urbanos? Las ciudades se pueden estudiar, o se habla, ustedes los van a encontrar en los textos, que se dice que las ciudades se pueden estudiar de dos maneras. O sea, hacer estudios de aves en ambientes urbanos puede ser de dos formas, ¿no? O buscar aquellos sistemas que todavía tengan componentes naturales y enfocarnos en ellos como si fuera un área de estudio y hacer lo que uno hace en un área de estudio, muestreos y datos y todo para ver quiénes están presentes y frecuencias, o sea, y a eso se le llama hacer ecología en la ciudad. Pero podemos ver cuáles son los componentes especiales de una ciudad que no encontramos en un ambiente natural y ver cómo afectan esos a los componentes naturales, en este caso a las aves, y ver cómo afecta el ruido, la contaminación lumínica, la falta de alimento, la presencia de vegetación que no es nativa, la ausencia de ciertos grupos de recursos alimenticios, y ver cómo afecta esto a los componentes naturales, que en este caso serían las aves, y a eso se le llama ecología de la ciudad. O sea, estamos viendo los procesos particulares que ocurren en las ciudades y cómo afectan a la fauna nativa. En ese sentido, y cómo estos estudios pueden reflejar lo que están pasando en otros organismos, hay estudios, por ejemplo, interesantes en los que
a partir de las excretas de las aves, se miden componentes de hormonas que indican el estrés, por ejemplo, y podemos saber qué organismos le están pasando bien en la ciudad y qué organismos le están pasando mal en la ciudad. Porque el hecho de que haya un organismo y que esté ahí presente, pues no podemos saber si realmente están en los límites de su sobrevivencia o si realmente está viviendo bien en la ciudad. O sea, no podemos saber si es un organismo que está atrapado en la ciudad y que a lo mejor su población va en descenso, pero lo seguimos viendo porque ahí está incidentalmente, o si al contrario es un organismo que está proliferando en la ciudad. Entonces, el relacionar todos estos procesos que se llevan a cabo en las ciudades y estudiarlos, nos puede incluso reflejar lo que nos está pasando a nosotros. Y a veces, tomando a las aves como pretexto de estudio, podemos reflejar componentes importantes que están faltando en las ciudades y que el reflejo final es lo que esté pasando, el confort o la... Sí, si una persona le está pasando bien o mal en la ciudad. Vamos a poner un ejemplo. La ONU, en una de sus muchas instancias, en algún momento dijo que para una salud ciudadana, mental, para un buen ambiente y demás, se requerían por lo menos 9 metros cuadrados de áreas verdes por persona en un lugar habitado. Si nosotros nos vamos por las diferentes partes de las ciudades, aquí pensemos en la Ciudad de México, pues habrá donde hasta sobra, ¿no? O sea, lugares de residencias con bosquecitos al lado, con jardines muy grandes y que hasta les sobra. Pero si nos vamos a otras partes de las ciudades, escasamente vemos un arbolito o algo. Entonces, estamos hablando de que las condiciones de ciudad no están favoreciendo ni siquiera al humano. Estudiando todo ese tipo de patrones de distribución de personas, densidad y elementos naturales, podemos darnos cuenta de qué estamos haciendo mal en los procesos de urbanización y qué se podría hacer mejor para favorecer no solo al humano, sino a todo el entorno, a todos los elementos naturales de este llamado ecosistema antropizado, ¿no? Agradecemos su participación en nuestro canal y pues esperamos que se hayan generado más preguntas en la ciudadanía respecto a las aves urbanas y pues que esto sea un parteaguas para generar más proyectos de investigación en la región y pues más observación de aves y todo lo que ello implica, ya como usted nos explicó los beneficios que nos pueden generar. Pues muy bien, pues muchas gracias por la invitación. Hasta la próxima. Muchas gracias a usted por haber aceptado. Por otro lado, los que quieran conocer más sobre este u otro temas de las ciencias biológicas, pues se pueden acercar a nosotros en nuestra página de Facebook o en el canal de YouTube, donde pues con gusto los estaremos atendiendo. Los invito a que sigan nuestro canal en el que seguiremos presentando entrevistas y reportajes de personalidades y profesionistas de ciencias biológicas de todo el país.